Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro. Y para conversar sobre su más reciente obra de teatro, Hotel Nirvana, está con nosotros en el estudio el escritor y periodista Juan Villoro, también novelista, cuentista, cronista, dramaturgo y amigo de este programa. Ya lo hemos tenido aquí en varias ocasiones. Con mucho gusto, Luis, qué gusto estar otra vez contigo. Encantado, encantado, Juan. Juan, cuando tú eras chavo, uno de tus primeros trabajos, si no el primero, fue escribir guiones de un programa de rock icónico, El Otro Lado de la Luna, donde el locutor era Emilio Ebrengi, una institución ahí en Radio Educación, y recuperabas el mundo del rock pesado, que era imposible escuchar en las estaciones comerciales. Ahora nos obsequias una obra de teatro que transcurre formalmente en los 60s, ¿no?, alrededor de la expansión de la conciencia y la experimentación con el LSD, con los hongos. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Mira, a mí me parecía muy importante, Luis, cuando nosotros hacíamos este programa de radio, no solamente transmitir música, que efectivamente en aquella época toda la radio comercial le había dado la espalda al rock progresivo, al rock pesado, a la experimentación que estaba ocurriendo con el rock sinfónico, en fin, tantas búsquedas de la época. En 1977 empezamos este programa para que la gente sepa más o menos cuál era la época, y entonces nos pareció que además de la música debíamos dar cuenta del mundo que la había hecho posible, es decir, de la contracultura, de las tentativas que tenían los grupos para cambiar de alguna manera de forma de vida a través del arte, porque eso fue muy importante en los años 60 y 70, el hecho de que la experiencia estética llevó a muchas personas a cambios de comportamiento fundamentales, y por ejemplo los grupos de rock se convirtieron en grandes chamanes, ¿no?, que de alguna manera alteraban la manera en que la gente veía su entorno y decidía su destino. Por ejemplo, los Beatles se iban a la India y todo el mundo entonces pensaba en meditar, en hacer yoga, en saber qué es un mandala, etcétera. Grupos que se interesaban en la astrología, otros que se interesaban en el vegetarianismo, en la meditación, en fin, había muchas búsquedas, y una de ellas, de las más importantes, tuvo que ver con la expansión de la conciencia. Aldous Huxley escribió ese libro canónico que fue Las Puertas de la Percepción, basado en el famoso poema de William Blake, que también dio lugar al grupo The Doors, Las Puertas. Y entonces se buscó por parte de muchas gentes hacer que la música y los cambios estéticos también tuvieran que ver con la exploración de la conciencia. Y un estímulo importante para lograrlo fueron las plantas endémicas de los pueblos mexicanos, el peyote, los hongos alucinantes, o bien algunas nuevas drogas químicas como el LSD. Y a mí desde entonces me interesó mucho una figura icónica, que es la de Timothy Leary, profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Más de 60 veces hecho prisionero. Efectivamente, tiene un récord total. Una de ellas se liberó porque le hicieron un test psicológico y él había diseñado ese test psicológico. Entonces le aplicaron la prueba que él mismo había diseñado y contestó de tal manera que lo pusieron en una parte de la cárcel muy poco custodiada y se escapó con facilidad. Entonces, bueno, este gran profeta del LSD inició sus días tratando de entender la droga como algo que debía tomarse de manera regulada, con vigilancia médica, y pensó que el trato con las drogas de la mente debía ser equivalente al que tenemos con las drogas físicas. No todas deben estar permitidas, algunas requieren de receta, muchas necesitan de acompañamiento médico, etc. Entonces así empezó él, pero le fueron cerrando espacios. El primero de ellos fue la Universidad de Harvard. Se refugió en México, en Zihuatanejo, y entonces en un hotel él hizo ahí la sede mundial de la expansión de la conciencia.
hubo varios veranos en que nuestro país fue ese lugar al que llegaban peregrinando los grandes poetas de la generación beat, músicos de rock, de jazz, artistas, agentes de la CIA, por supuesto que siempre están presentes en todo, miembros del gobierno mexicano, miembros del gobierno estadounidense. Entonces, a mí me interesó mucho no solo la figura de Timothy Leary, que venía de aquella frecuentación que yo había tenido con la contracultura cuando escribía los guiones para El lado oscuro de la luna, sino también me interesaron dos cosas que me resonaban mucho como testigo mexicano, Luis, que es, por un lado, que todo esto venía de un contacto que tanto Aldous Huxley como Timothy Leary, como muchos otros, habían tenido con los pueblos originarios de México. Habían dicho que hay una sabiduría oculta. Estos pueblos han tomado estupefacientes sin destruirse, les han dado un uso médico, ritual, de rito de iniciación o recreativo, pero han demostrado que las plantas sagradas se pueden controlar, ¿no? Entonces eso apelaba mucho a una herencia que tenemos y que no siempre vemos, por un lado. Y por otro lado también me interesó mucho cuando él ya se establece en México, que este país era la puerta para la iluminación trascendental. Y ahí había un tema para un dramaturgo que contara con el apoyo de la Compañía Nacional de Teatro, porque solo así puedes tener muchos actores, y un hotel requiere de muchos actores que van y vienen y todo. Tenemos 11 en escena en Hotel Nirvana, pero esta es un poco la idea original y la razón por la que escribí la obra. Una obra que tiene mucha ironía. Los diálogos en distintos momentos son muy jocosos, parecen sketches de teatro de revista. A lo mejor estoy exagerando, pero así lo buscaste, buscaste esta chispa. Sí, fíjate que es una cuestión de temperamento. Muchas veces cuando yo escribo, especialmente cuando escribo teatro, salen frases irónicas que, bueno, a mí es mi manera de expresarme, y me pareció que era interesante plantear esto en una clave de comedia, una especie de comedia negra, porque trata de la recuperación de una utopía, ese momento en que se pensaba, quizá de manera muy ingenua, que al abrir las puertas de la conciencia todo iba a cambiar, ¿no? Y que iba a haber una especie de armonía, de sincronía de todas las personas que se sensibilizaran y que iban a entender que su relación con la naturaleza era distinta y con el prójimo también, etcétera. Bueno, esa utopía fue posible durante un tiempo, al menos como ilusión, como todas las utopías que nunca llegan a materializarse, pero como ilusión fue posible, pero también está llena de circunstancias un tanto tragicómicas. Entonces efectivamente hay estos elementos, y por otra parte yo quería establecer puntos de contraste. Por ejemplo, hay un antropólogo en la obra que no toma drogas y dice: oye, ustedes están haciendo aquí turismo psicodélico, ustedes lo que quieren es que un gringo los venga a iluminar y se van a sentir muy bien un fin de semana y luego van a regresar a su realidad, a ver la tele, y van a ser los mismos enajenados de siempre. Entonces hay como conciencias críticas también dentro de la obra, abusos, excesos, en fin, transformaciones, unas positivas, otras negativas, que es lo que suelen producir este tipo de experiencias. Juan, tú conoces muy bien toda esa historia, pero no deja de ser una ironía que un experimento así se haya podido realizar en México y tú lo recrees en medio de un marco en el que después de lo que fue el concierto de Avándaro, la copia reducida del Woodstock mexicano, se haya venido una campaña de estigmatización contra los jóvenes, se hayan cerrado los cafés donde se tocaba el rock, se haya prohibido obras como Her. Sin embargo, se realiza esta experiencia. ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, fíjate que eso que cuentas y que tú conoces mucho mejor que yo, que es, digamos, las entretelas de la historia política de México. Este país ha sido sumamente contradictorio, ¿no? Una política exterior muchas veces progresista que coexiste con una política represiva, ¿no? Guerra sucia en México, ¿no? Tema del que tú has escrito, y al mismo tiempo acogida a perseguidos de otros países que han sido perseguidos por sus ideas, etcétera. Entonces, en la obra también yo quería plantear esta situación dicotómica, ¿no? Un político que de pronto se siente progresista, se siente bohemio, se mete a esto creyendo que va a poder influir para que México sea un país psicodélico, que
hasta cierto punto, en cuanto a simbología, lo ha sido. Por ejemplo, las Olimpiadas fueron inauguradas unos cuantos días después de la matanza de Tlatelolco. Si vemos todos los símbolos, son símbolos pop extraordinarios, con un diseño maravilloso. La Olimpiada Cultural fue impresionante, la Ruta de la Amistad con las esculturas, los grandes poetas, Robert Graves, el gran poeta inglés que estuvo aquí, y tantas otras personas, al mismo tiempo en que se había ejercido la represión y estaban encarcelados los líderes del movimiento estudiantil. Entonces, esta ambivalencia caracterizó durante tanto tiempo al México de partido único, y en parte yo creo que esas contradicciones le permitieron sobrevivir durante tanto tiempo, porque jalaba para un lado y luego jalaba para el otro. Entonces había pues esta dicotomía, esta ambivalencia. Por ejemplo, el Festival de Avándaro fue muy apoyado por Carlos Jan González, que en modo alguno es un ejemplo de probidad o de honestidad en la política, ¿no? Y él fue como de los que creía que este era un signo de modernidad, ¿no? Para México. Y al mismo tiempo, uno de los participantes, Javier Batis, había perdido la vista de un ojo porque había sido golpeado aquí por guaruras en un café cantante. La expansión de la conciencia hoy en un país asolado por la guerra contra las drogas y sus consecuencias. Es un contraste. Tocas un tema que a mí me parece esencial. Si tú me dices, yo creo que no puedes escribir una obra, aunque sea un poco como una comedia, Luis, que no te duela, que no te toque, que no te haga sentir algo por dentro. Y lo que a mí, digamos, me puede hacer sentir más respecto a este tema es lo que estamos viviendo hoy. Al final de su estancia en México, Timothy Leary le dijo al gobierno mexicano: tienen una oportunidad única, México puede ser la Suiza psicodélica, la gran reserva de los fármacos de la conciencia, así como Suiza es el centro donde están todos los laboratorios, no necesariamente en beneficio de la humanidad, pero que producen medicinas, ¿no? Así puede ser México la Suiza psicodélica, y escojan ustedes. Pueden hacer esto y regular las drogas y convertirlas en un tema de salud pública, o dejar todo en manos de quienes las van a aprovechar en forma ilícita, que son los narcotraficantes, ¿no? Y sabemos lo que pasó. Estamos en el México del fentanilo, de la llamada guerra contra las drogas, que en realidad es una guerra para controlar el mercado de las drogas, ¿no? Y en este mundo de derramamiento de sangre, de noticias, de asesinatos de todos los días, de pronto contrastar esto con la utopía y la posibilidad de haber tomado otro camino me parece importante. Y las utopías sirven como indicación. Si eso fue posible en un momento, ¿por qué no soñar en que puede ser posible en otro? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Con todo gusto. Amigos, amigas, no se vayan. Regresamos a este éxtasis en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el escritor y periodista Juan Villoro, conversando sobre su más reciente obra de teatro, Hotel Nirvana. Bueno, un escritor, ni modo, déjame traerlo aquí a colación, que es una especie de historiador también del rock mexicano, ubica los 70s como parte de una lucha entre quienes eran aficionados a los guaraches de Ante Azul, les gustaba el rock, y los folclorito venceremos. Sí. Bueno, esta tensión está permanentemente también en tu obra de teatro, ¿no? En un mozo que reivindica el pasado indígena, la naturaleza, de manera muy discreta. Hablabas ya del antropólogo, pero también del otro lado están los extranjeros, están quienes ven en ese mundo de la expansión de la conciencia la forma de ser modernos. ¿Cómo juegas tú con este contrapunto? Sí, a mí lo que tocas me interesa mucho, porque
digamos, yo he tratado de ser testigo de estos trasvases culturales que son muy interesantes, ¿no? Es decir, Estados Unidos para nosotros ha sido un país opresor y se quedó con la mitad del territorio, en fin, hay una cantidad de abusos que conocemos por parte de Estados Unidos y al mismo tiempo había una contracultura liberadora por parte de los Estados Unidos. Y a mí me sorprendió mucho cuando yo era adolescente ver un botón de estos que usaban los hippies que decían Dios está vivo y reside en la Ciudad de México. Y yo decía, pero ¿cómo pueden pensar ellos que nosotros somos el paraíso? Porque también para la generación de los beatniks lo había sido, para muchos hippies, México fue un paraíso de la naturaleza, donde realmente se podían crear comunas que no podían ellos tener en los Estados Unidos. Entonces había este trasvase. Y en la obra de teatro, en Hotel Nirvana, me pareció interesante crear estas confrontaciones. Por ejemplo, siempre ha habido un tipo de mexicano que se deja influir fácilmente por las modas que llegan de Estados Unidos, sin saber que en ocasiones esas modas en realidad son resultado de una influencia mexicana. Es justamente lo que pasó con parte de la psicodelia. O sea, cuando los grupos de rock empezaron a venir a México y conocieron a María Sabina y conocieron los hongos alucinantes y entraron en contacto con la psicodelia de los pueblos originarios, en vez de que los mexicanos acudiéramos a la sabiduría de los pueblos originarios, dijimos, qué maravilla, allá hay un gurú como Timothy Leary, doctor de Harvard, que nos puede ilustrar. Y lo que él estaba era exclusivamente poniendo sobre la mesa lo que durante siglos se había estado trabajando ya entre los chamanes aquí en México. Lo mismo pasó con Carlos Castaneda, por ejemplo, un antropólogo que se forma en los Estados Unidos, viene a estar aquí a tener enseñanzas con el Jackie Don Juan, y entonces escribe un libro que fue un bestseller absoluto, Las enseñanzas de Don Juan, lo escribe en inglés, se publica en México con prólogo de Octavio Paz, y se convierte en una sensación, pero nuevamente lo nuestro nos llega trasvasado por la cultura extranjera. Entonces estos cruces, a mí me gustaba que en la obra estuvieran presentes, desde la gente que está encandilada con los gringos, los propios gringos, los mexicanos que repudian esto, algunos de manera silenciosa porque tienen esa sabiduría de decir, yo no tengo que competir con ustedes porque ustedes son turistas y se van a ir, ¿no? Nosotros nos quedamos. Una figura como la de Timothy Leary, un hombre que tiene relaciones con los Panteras Negras, que en algún momento es liberado por esta guerrilla Weather Underground, que fue alcalde o candidato a alcalde independiente ahí en Nueva York, que hablaba con Ted Kennedy, un personaje polifacético en ese sentido. ¿Qué te dice él ahora? ¿Era un gurú? Era muchas cosas. Mira, era antes que nada un gran charlatán en el sentido de que te podía convencer de lo que fuera. Era un comunicador excelente. Él fue amigo, entre muchas otras personas, de Marshall McLuhan. Y McLuhan le dijo, mira, lo que tú estás haciendo, la expansión de la conciencia, es importante, pero a mucha gente le da miedo. Entonces tienes que tener una actitud más suave y tienes que sonreír mejor. Entonces él aprendió a sonreír para transmitir mejor sus ideas, ¿no? En el Verano del Amor de 1967, donde tocaron los principales grupos del sonido de San Francisco, él fue el orador, ¿no? Entonces se convirtió efectivamente en un gurú para muchas generaciones. Yo creo que él, primero que nada, sí fue un estudioso de los cambios sociales que se producían con la expansión de la conciencia. Fue muy riguroso al principio, fue muy responsable también en un inicio, pero luego fue víctima de su propia fama, de la persecución que tuvo que encontrar nichos distintos, podía ir a Libia de pronto a buscar refugio, etcétera. Entonces se convirtió en una social, en el sentido de que no tenía un acomodo en digamos, la comunidad norteamericana, pero al mismo tiempo en una celebridad, ¿no? Y ambas cosas, tanto la fama de radical como todo, lo acabaron convirtiendo en una persona que evidentemente pues no fue alguien recomendable, y es lo que pasa con tantas sectas, con tantos grupos, ¿no? Entonces también yo traté de poner algo ahí. Él tiene un asesor con el que empezó a hacer estos trabajos. Mis personajes son inventados, pero se le parece mucho a Timothy Leary, y su máximo auxiliar
continuamente le dice, has perdido el control, eres demasiado famoso, quieres salvar a la humanidad, pero no ves a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas me parece que dejan un balance de una figura fascinante, ¿no? Pero, desde luego, que no me parece una figura tan ejemplar como otras que ha habido en el mundo. Un triple salto mortal. ¿Qué tan difícil es hacer teatro en México? Bueno, eso es dificilísimo. Cuando Vicente Leñero empezó a hacer teatro, Rodolfo Sigli le dijo, Vicente, bienvenido al maravilloso infierno del teatro. Porque es muy difícil. Mira, cuando yo escribo una novela, pues lo único que necesito es lápiz y papel, ¿no? Yo quería escribir teatro desde muy joven, pero me acobardé por la dificultad de que esto llegue a escena. ¿Cómo vas a conseguir 11 actores si no te los da la Compañía Nacional de Teatro? Pero tienes 4, 5, 6 obras de teatro. Ya 8, fíjate. 8 veces, me estoy quedando yo. No, 8. Eso ya habla de mi terquedad y de que estoy teniendo una vejez dramática. pero, pues mira, es apasionante porque el contacto con el público, la empatía, el acto de presencia que se da ahí es único. Cuando tú escribes un libro, tú no sabes el efecto que tiene o lo tienes diferido por lo que te comenta alguien, pero la verdad es que es ese sentido del rito que tiene el teatro, y ahora durante la pandemia que perdimos los actos de presencia, creo que vale mucho la pena como género, y bueno, a mí me fascina, pero claro, es muy difícil ponerlo, es muy difícil llenar los teatros, por eso te agradezco tanto este espacio, a ver si la gente que nos hace el favor de vernos va al Teatro de las Artes. A finales de los 30 en Francia, la cultura francesa, Sartre, Camus escriben obras de teatro. El debate el teatro está vivo con el debate. ¿Sucede algo así en México? Mira, ahora? El teatro siempre ha tenido un contenido político muy fuerte desde Atenas, ¿no? Y con Sófocles y todos los grandes trágicos de aquella época. Y fíjate que en una ocasión yo hablé con un escritor de Alemania Oriental, país donde yo viví 3 años, que es Ingo Schulze. Hablé con él cuando ya había caído el muro y le dije, oye, ¿extrañas algo de la vida en la Alemania socialista? Y me dijo, lo que más extraño es el teatro, porque las verdaderas noticias se daban ahí. Lo que se decía entre telones, entre líneas, era lo más importante. Y la gente iba al teatro como a un mitin político emocional. Y eso era muy importante. No es casual que Václav Havel, por ejemplo, fuera uno de los principales dramaturgos de Checoslovaquia y que acabó siendo presidente. Entonces, el teatro tiene ese contenido político muy fuerte. En México hubo este movimiento que hicieron Víctor Hugo Rascón-Banda y Luis de Tavira de Todos Somos Marcos, por ejemplo, que fue importantísimo. Ha habido grandes momentos en que el teatro ha tenido una fuerza muy grande. El teatro campesino de Oxolotán en Tabasco, recordarás tú que era el pueblo entero convertido en teatro, o las demostraciones de los zapatistas, que ahora en Dolores Hidalgo, que fuimos ahí, hubo un día entero en que solo hubo obras de teatro. Y al día siguiente, cuando le tocó hablar al comandante David, él hizo comentarios sobre las obras de teatro. Y dijo, lo que yo he visto, esta representación me parece interesante, pero no se olviden que hay que cambiar la realidad, etc. Entonces, el teatro sigue teniendo un componente político muy importante en todos los países, y México no es la excepción. Y tú como autor, con los actores, con el director, ¿qué tan fácil es esa relación? Bueno, no siempre es fácil. Decía Ibargüengoitia, él dejó de escribir teatro. Él empezó como dramaturgo, ¿te acuerdas? Y dejó de escribir y dijo, tengo facilidad para el diálogo, pero no para sostenerlo con gente de teatro, porque son muy especiales. Entonces, bueno, hay de todo, porque estás trabajando con emociones y con arrebatos, ¿no? Entonces, incluso hay directores, por ejemplo, que hacen enojar al actor para que actúe mejor un papel donde tiene que estar enojado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se dan, pero he tenido muy buena suerte con los directores. Ahora trabajo por 3ª ocasión con Antonio Castro, que es un muy buen director, sobre todo de teatro de texto, que eso a mí me interesa mucho, porque hay directores que lo que les interesa es la imagen y no lo que se dice, y para mí es fundamental tener un director como Antonio Castro que le gusta mucho el texto. ¿Una obra con música original? También eso, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque es música de Diego Herrera, del grupo Caifanes, que es un lujo tenerlo ahí, tecladista y saxofonista de Caifanes, junto con su hijo Mariano. Entonces, se ha dado una mezcla de generaciones muy interesantes. En la música se nota, porque tiene ciertos aires
de nostalgia psicodélica, pero con un punch, una fuerza, un dinamismo de la música actual, ¿no? Y el más joven de todo el equipo, que es enorme, porque somos más de 40 personas, es Mariano, que tiene 26 años, y el mayor es Arturo Beristain, el actor, que tiene 72. Entonces son casi 50 años entre el más joven y el mayor. Entonces es una mezcla de generaciones que te hace pensar que lo que pareció que era efímero, ¿no? Esas locuras de los años 60, y contrastadas con la realidad nacional tan dramática, tan herida, pues involucra a muchas generaciones. Pues el personaje que representa al político parece terriblemente actual, ¿no? No parece que pertenezca a hace 50, 60 años. Para nada, se llama... Habla igual, Dionisio, sí, ¿no? Se llama Dionisio, claro, y entonces en algún momento ahí le dicen, bueno, Dionisio es el que nació 2 veces, te dedicas a la dualidad como todo político. Ajá. ¿Cómo ha respondido la crítica? Entiendo que están los preparativos y ahora va el despegue en forma. No, mira, afortunadamente tú estuviste con nosotros en la primera función, que fue prácticamente el ensayo general, porque no habíamos tenido ninguna otra. Fue mucha gente, hemos recibido muy buenos comentarios, pero naturalmente hay que hacer ajustes, hay que mejorar la obra todavía un poco, pero en fin, hasta ahorita el balance ha sido muy positivo, estamos muy entusiasmados. ¿Dónde verlo, Juan? En el Teatro de las Artes, que está al sur de la Ciudad de México, en el CENART, que es el Centro Nacional de las Artes, esta gran ciudad donde está el conservatorio, donde hay teatros, etcétera, es el teatro más grande de todos, y ahí vamos a estar de jueves a domingo. Desde el día 4 de abril hasta el 21 de abril. Son escasas 3 semanas, pero el teatro es suficientemente grande para que quepan, si no todos, por lo menos muchos. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en Gracias a ti, Luis, como siempre. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.